Tenía 18 años cuando mi mamá deslizó un cheque de 500,000 pesos por la mesa del comedor, en mi dirección. Por un segundo, el corazón se me aceleró. Pero el cheque pasó de largo frente a mí, y fue directo a las manos de mi hermana. Misma mesa, misma cena, los mismos papás, hija diferente. 9 años después, yo estaba en el fondo del salón de su boda. Una boda pagada con ese mismo dinero, cuando todo lo que estaba enterrado salió a la luz de un solo golpe. En menos de 5 minutos, una mentira de casi una década fue destruida. Y no tuve que decir una sola palabra. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Valeria Garza, tengo 27 años, y durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Crecí en una buena casa, de esas que la gente mira por fuera y piensa que por dentro debe ser muy bonita. Jardín bien cuidado, coche en la cochera, vacaciones todos los años en Puerto Vallarta. Mi papá, Roberto, era ingeniero. Mi mamá, Leticia, cuidaba la casa con una organización que rayaba en la obsesión. Todo tenía su lugar, todo tenía sus reglas. Y yo, desde muy temprano, entendí que mi lugar era el segundo plano. Mi hermana Sofía era 3 años menor y funcionaba como el centro gravitacional de todo dentro de aquella casa. No era culpa suya, al menos no al principio. Era la lógica del sistema que mi mamá había construido sin necesidad de escribirlo en ningún papel. Sofía era la inversión. Yo era el gasto. No es exageración. Es la forma más honesta que encontré de describir lo que vivía. Mientras Sofía tomaba clases de ballet, yo pedía clases de guitarra y escuchaba que no había dinero. Mientras a ella le compraban ropa nueva para las fiestas de la escuela, yo iba de uniforme porque era más práctico. El refrigerador de la cocina era un museo de su vida. Fotos de sus presentaciones, diplomas, una notita de la maestra elogiando su letra. Una vez, en mi primer año de prepa, pegué mi boleta de calificaciones con puro 10 en matemáticas justo en el centro del refrigerador. Cuando regresé de la escuela, había desaparecido. Mi mamá dijo que sobraban cosas en la puerta. Yo había aprendido a no reaccionar. Guardaba esas cosas en un lugar profundo, por debajo del nivel donde el dolor lograba alcanzarme en el día a día. Mi papá era un tipo diferente de problema. Él no era cruel. Era ausente por elección. De vez en cuando mi mamá no estaba cerca, se me acercaba, me ponía la mano en el hombro y me decía que estaba orgulloso, siempre en voz baja, como si estar orgulloso de mí fuera algo prohibido en esa casa. La escena que cambió todo ocurrió un jueves de noviembre, a finales de mi último año de prepa. Había pasado el examen de la universidad, no en cualquier universidad, en la UNAM, que es el sueño de mucha gente. La carrera era Ciencias de la Computación, en otra ciudad. Había conseguido una beca parcial por promedio, pero necesitaba ayuda para cubrir el resto. Renta, comidas, material. Hice las cuentas con cuidado. Armé un presupuesto en Excel. Imprimí todo. Era la primera vez en mi vida que iba a pedir algo de verdad. De cenar hubo pollo rostizado. Sofía no soltaba el celular. Mi papá cortó la carne en silencio. Esperé el momento adecuado y puse el folder sobre la mesa. Les expliqué todo. La aceptación, la beca. ¿Cuánto necesitaba de ayuda? ¿Cuánto había juntado ya con unas chambitas que estaba haciendo? Hablé con calma, con respeto, con esa esperanza cuidadosa del que sabe que lo pueden decepcionar pero aún así lo intenta. Mi mamá no abrió el folder. Dijo que yo necesitaba aprender a ser independiente, que el mundo real no te regalaba nada, que eso sería bueno para mí, que yo era fuerte, que iba a salir adelante. Cada frase salía precisa, como si la hubiera ensayado. Ahí le señalé lo obvio. Sofía iba a recibir apoyo total para estudiar en una universidad privada carísima en Monterrey. Mensualidad, departamento, todo.
Mi mamá abrió el cajón del trinchador ahí mismo, sin levantarse, y deslizó un cheque por la mesa. Pasó directo frente a mí. Sofía lo agarró sin siquiera levantar la vista del celular. Volteé a ver a mi papá. Él miraba su plato. La cuchara de la sopa estaba inmóvil. No dijo nada. No levantó la mirada. Mi mamá cerró la conversación con una frase que todavía escucho a veces, tarde en la noche, cuando el silencio aprieta. Te las vas a arreglar, Valeria. Así se forma el carácter. Me fui a mi cuarto sin llorar. Me negué a darle ese regalo. Esa madrugada hice una maleta. Metí lo que cupo. Tenía 1,500 pesos guardados en una lata de galletas en el fondo del closet. A las 5 de la mañana, dejé la llave en la barra de la cocina, al lado de la cafetera. Sin nota. Ya no había nada más que explicar. Mi papá estaba en la cochera cuando pasé. Sentado en el coche, con el motor apagado, las manos en el volante. Me vio por la ventana. Yo lo vi a él. Ninguno de los dos se movió por unos segundos que parecieron años. Después me di la vuelta y caminé hasta la parada del camión. La universidad quedaba a 2 horas de distancia. Llegué muy temprano, con la maleta, sin sábanas, sin almohada. Dormí la primera noche con mi chamarra enrollada en el cuerpo. Para la semana siguiente, ya tenía 2 trabajos. El primer año fue el tipo de cosa que no puedes describir bien a quien no lo ha vivido. Trabajaba como cajera en una cafetería cerca de la universidad en el turno de la tarde, y limpiaba salones de clases en la madrugada como parte de un equipo de intendencia. El horario era un rompecabezas que nunca encajaba bien. Dormía 4 horas por aquí, una siestecita de 1 hora por allá. Comía lo que sobraba al final del turno en la cafetería. Mi rendimiento académico tambaleó. En el segundo semestre, mi promedio estaba peligrosamente cerca del límite para perder la beca. Yo lo sabía. Cargaba ese peso en la cabeza mientras barría los pasillos a las 2 de la mañana. Fue una profesora llamada doctora Elena Morales quien me vio antes de que yo pudiera verme a mí misma. Ella daba la clase de algoritmos, la más cotizada y la más temida de la carrera. Después de un examen en el que me fue mal por haberme quedado dormida media hora antes, me pidió que me quedara al final de la clase. No fue un regaño. Me miró con esa atención que solo algunos maestros tienen, la de quien realmente quiere saber qué está pasando, y me preguntó cómo estaba. Le conté la versión corta. No me miró con lástima. Abrió una carpeta en su computadora y me enseñó becas internas, proyectos de iniciación científica con paga, programas de apoyo estudiantil que poquísimos alumnos sabían que existían. «Eres demasiado buena para rendirte antes de empezar», me dijo, y me ayudó a inscribirme en todo lo que pude. Conseguí un lugar en un proyecto de investigación con una beca mensual. Era poco, pero me quitó el turno de la madrugada de mi horario. Respiré por primera vez en meses. Con mi mamá, el silencio duró 2 semanas. Le marqué, no sé bien por qué. Tal vez esperando que la distancia hubiera ablandado algo en ella. Me dijo que yo había tomado mi decisión y que no debía llamarla para hacerla sentir culpable. 7 segundos. Ese fue el tamaño de la conversación. Poco después, me llegó un mensaje de Sofía al celular. «Dice mamá que estás de dramática. Regrésate a la casa y pídele perdón». Así que esa era la historia que estaban contando. Yo no era la hija a la que habían dejado a su suerte. Yo era la hija conflictiva que se había largado. Guardé el número de mi mamá como no contestar. Bloqueé las redes sociales de toda la familia por un tiempo. No porque fuera fuerte, era todo lo contrario. Era porque ver cómo sus vidas seguían intactas mientras yo barría pasillos a las 2 de la mañana era un tipo de dolor que todavía no sabía cómo procesar. Sofía subió una foto de su departamento nuevo en Monterrey. Sala decorada, sillón beige, esa planta que ponen en la ventana y que todo el mundo compra para que parezca que tienen buen gusto. Mi mamá comentó, tan orgullosa de mi niña. Le tomé un screenshot, no por amargura, por claridad.
Fue esa noche cuando dejé de esperar a que ellos cambiaran y empecé a construir una vida en la que no necesitaba que cambiaran. La persona que me salvó de verdad, o más bien, que se quedó a mi lado mientras yo me salvaba, fue Mariana Reyes. Nos sentamos una al lado de la otra, en una clase de estructuras de datos en el segundo año. Tenía unas ojeras profundas, un termo de café del tamaño de un extintor, y una forma tan directa de hablar que cortaba cualquier rodeo. Sus papás habían llegado de un pueblo de Oaxaca. Trabajaban en la maquila y no tenían cómo ayudarla económicamente. La diferencia entre nosotras era esa. Los de ella querían ayudar y no podían. Los míos podían y eligieron no hacerlo. Fue la primera persona a la que le conté todo. Sentadas en una banca afuera del edificio de Ciencias Exactas, comiéndonos una torta de la tienda porque ninguna de las dos podía pagar el comedor de la universidad. Mariana me escuchó sin parpadear, sin interrumpirme, sin ofrecerme esa lástima que te hace sentir todavía más chiquita. Al final, se limpió la mostaza de la barbilla con la manga de la sudadera y me dijo: «No les debes a ellos ninguna historia de redención, Valeria. Solo te debes a ti misma una vida». Cargué con esa frase los años siguientes como si fuera mi credencial de elector. A finales de mi segundo año, perdí mi trabajo en la cafetería. El dueño cerró el local. Fue una de esas cosas que pasan sin avisar. Y de repente el 40% de mis ingresos desapareció en una semana. Me senté en la cama del cuarto que compartía con otras 2 chavas e hice las cuentas 3 veces, como si la matemática fuera a cambiar de opinión. No cambió. Tenía dinero para pagar la renta 6 semanas. Después de eso, nada. Agarré el celular, deslicé la pantalla hasta llegar a no contestar. Dejé el dedo suspendido sobre el nombre casi 1 minuto. Luego puse el aparato en la mesa y me fui al tablero de anuncios del campus. Me postulé a 3 trabajos el mismo día. Uno dando clases particulares de mate a los de nuevo ingreso, otro capturando datos para un despacho contable los fines de semana, y un tercero ayudando a organizar un laboratorio de cómputo. Durante los meses siguientes, volví a dormir 3 horas por noche. Había mañanas en las que llegaba a la facultad sin saber bien cómo había salido de mi cuarto. Mariana empezó a dejarme barras de cereal en la mochila sin decir nada. Simplemente ahí estaban cuando abría el cierre. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, mi hermana estaba de intercambio en Madrid, pagado por mis papás. Lo sé porque el algoritmo de una red social no respeta bloqueos cuando alguien te etiqueta en una foto compartida. Una imagen apareció en mi pantalla a las 2 de la mañana. Sofía en un balcón con vista a la ciudad, copa de vino en mano, la luz del atardecer en la cara. El texto decía algo sobre vivir intensamente y gratitud. Mi mamá la había reposteado con las palabras: «Mi hija conquistando el mundo». Mismos papás, misma sangre. Mundos completamente diferentes. Para ese punto, había aprendido a no convertir el dolor en resentimiento. El resentimiento era demasiado caro. Costaba energía que yo necesitaba para sobrevivir. Pero también aprendí a no fingir que no dolía. La honestidad conmigo misma fue la cosa más importante que desarrollé en esos años. Mi papá me mandó un correo en esa época. Sin asunto, sin saludo. 7 palabras. Espero que estés comiendo bien. Tu papá. No me preguntó dónde estaba. No me ofreció ayuda. No mencionó a mi mamá. 7 palabras flotando en el silencio digital. Lo leí 2 veces. Cerré la computadora. Volví a estudiar. La doctora Elena me inscribió en un programa de verano. Investigación aplicada en sistemas de datos para la salud pública. Totalmente pagado, con alojamiento y beca por 3 meses. Estaba peleadísimo. Me seleccionaron. Ese programa salvó mi año escolar, pero hizo algo más importante. Me presentó a una red de personas que veían lo que yo podía construir, no de dónde venía. Uno de esos contactos tenía un apellido que no volvería a escuchar por años. Solo me acordaría de él cuando estuviera en el fondo de un salón de fiestas, mirando hacia la pista de una boda. Me gradué con honores una soleada mañana de diciembre. El estadio estaba lleno.
Ninguna de las 4.000 personas era de mi familia. Mariana estaba en las gradas con una cartulina hecha a mano que decía «Doctora Valeria, próximamente», con letras chuecas y pintura azul. Gritó mi nombre cuando crucé el escenario. Hizo más ruido ella sola que toda una familia entera. Nos tomamos fotos afuera, solo nosotras dos, con la toga chueca, sonriéndole a la cámara de su celular. Sin papás de fondo, sin arreglos florales, sin reservación para cenar. Mariana me llevó a una fonda de comida corrida a 2 cuadras de ahí, y celebramos con una orden de milanesa con espagueti. Fue la mejor comida de mi vida. Conseguí trabajo en menos de un mes. Entré como analista junior en una pequeña empresa de tecnología. 12 empleados, café asqueroso, oficina apretada. Pero aprendía rápido. Resolvía los problemas que los demás evitaban. En 2 años, me habían subido de puesto 2 veces. A los 24, empecé a garabatear una idea en servilletas y hojas de Excel. Un sistema de gestión de datos para clínicas pequeñas. Esas que eran demasiado grandes para llevar todo en papel, pero demasiado chicas para pagar sistemas corporativos caros. Había estudiado exactamente ese problema durante el programa de verano de investigación, años atrás. Usé mis ahorros y un préstamo del gobierno para echarlo a andar. Le puse a la empresa el nombre de DataMed. El primer año, tenía 2 clientes y una mesa plegable en mi cuarto. Pero tenía algo que nunca había tenido. Algo completamente mío. Salí al mundo profesional con un nombre distinto al de nacimiento. Estuve comprometida brevemente, cerca de los 23 años, con un hombre llamado Diego Castañeda. La relación no sobrevivió a mis semanas de 80 horas de trabajo, pero cuando nos separamos, todos mis registros profesionales, contratos y gafetes de conferencias ya decían Valeria Castañeda. No lo cambié. Se sentía correcto conservar un nombre que me había ganado en salas de juntas, en lugar de uno heredado en una mesa de comedor donde no era bienvenida. Fue en esa época cuando Sofía me marcó. La primera vez en años. Sin preámbulos, sin saludos. Necesitaba 20,000 pesos. Dijo que me los pagaría. Dijo que mi mamá no podía enterarse. Le dije que no. Me colgó. 30 minutos después, sonó mi celular con un número desconocido. Contesté sin pensar. La voz de mi mamá sonaba más fría de lo que recordaba. Me preguntó que cómo me atrevía a negarle ayuda a mi hermana después de todo lo que la familia había hecho por mí. Le colgué. Me quedé parada en la cocina un buen rato, mirando a la nada. Después de esa noche, mi mamá hizo lo que siempre hacía cuando perdía el control de una situación. Construyó una narrativa. Le llamó a familiares que yo apenas conocía. Les mandó mensajes a amigos de la familia. La historia era siempre la misma. Yo tenía dinero. Me había negado a ayudar a mi hermana. Me había olvidado de mis raíces. Mi tía Carmen, hermana de mi mamá, me llamó a la semana siguiente. Me dijo que mi mamá estaba destrozada. Intenté explicarle. Carmen me interrumpió antes de que terminara la segunda oración. Tú siempre fuiste la conflictiva de la familia, Valeria. La línea se cortó. Perdí al lado de la familia de mi mamá así, en una sola semana. No le contesté a nadie. No publiqué mi versión. No corregí ninguna narrativa en público. Tenía una empresa que construir, y la mejor respuesta para una mentira no es una contrahistoria. Es una vida que ellos no pueden editar. 2 años después de todo eso, DataMed cerró una ronda de inversión. 22 empleados, una oficina de verdad en Guadalajara, con escritorios de verdad y café que sabía a café. Yo seguía manejando un coche con la defensa sumida y viviendo en un departamento de una recámara. No construí la empresa para impresionar a nadie. La construí porque no tenía red de seguridad y no tenía otra salida. Por esa época, me invitaron a dar una conferencia sobre tecnología en salud en la Ciudad de México. 200 asistentes, directores de clínicas, inversionistas del sector. Presenté la plataforma de DataMed, los resultados reales de los clientes, lo que el sistema hacía en concreto. Después de la presentación, un hombre se me acercó por la zona del café.
Traje gris, saludo de mano firme, forma directa de hablar. Me dijo que era el director de finanzas de una red de clínicas privadas en plena expansión. Mateo Navarro, Grupo Salud Vital. 14 sucursales, 22 proyectadas para el año siguiente. Intercambiamos tarjetas. Guardé su nombre en el celular. Solo un contacto, solo un posible negocio. Mientras esperaba el Uber para regresar al hotel, me llegó una notificación al celular. Sofía Garza quiere conectar contigo en LinkedIn. Me quedé viendo la pantalla unos segundos. La ignoré. Todavía no sabía que aquel hombre de traje gris era el prometido de mi hermana, o que el contrato que estaba a punto de cerrar con él iba a detonar una mentira que ella cargaba desde hacía años. 6 meses después, el contrato con Grupo Salud Vital estaba tomando forma. Era el más grande en la historia de DataMed, un proyecto de implementación completa en los sistemas de acreditación de la red. La acreditación es el módulo que rastrea licencias, certificaciones y escolaridad de todos los empleados de la salud, exigido por las auditorías regulatorias. Para configurar el sistema, mi equipo necesitaba los datos reales de los empleados como base de prueba. Era un proceso técnico estándar. No era una investigación. Era simplemente lo que el software hacía, el producto exacto que les estábamos vendiendo. Un sábado por la tarde, me llegó un sobre a la puerta. Papel crema, bordes dorados, ese tipo de invitación que pesa en la mano. La abrí parada en la cocina, todavía con las llaves del coche en la mano. Sofía Garza y Mateo Navarro invitan a la celebración de su boda. Hacienda Santa Clara, Estado de Querétaro. Sábado, 14 de junio, a las 5 de la tarde. La leí 2 veces. Fui a la ventana y me quedé ahí parada un buen rato. Mateo Navarro. El mismo Mateo del contrato en mi bandeja de entrada. Mi cliente más grande se iba a casar con mi hermana. Cuando volví a mirar el sobre, un pedacito de papel doblado cayó al piso. Letra temblorosa, chiquita, presionando muy fuerte la pluma contra el papel. Por favor, ven, papá. No era de mi mamá, no era de Sofía, era de mi papá. Había metido esa notita escondida como si fuera contrabando. Le marqué a Mariana esa noche. Se quedó callada un rato después de que le conté. Luego me preguntó, ¿él sabe quién eres profesionalmente? Le dije que no. ¿Sofía sabe a qué te dedicas? Probablemente no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me quedé mirando el papelito arrugado de mi papá un rato. Voy a ir. Toda mi parte racional me decía que tirara la invitación a la basura. Pero la letra temblorosa de mi papá, en un pedazo de papel de libreta escondido detrás del tarjetón de confirmación como si tuviera miedo de que alguien lo viera, rompió algo en mí que yo juraba haber cerrado bajo llave. Mientras tanto, el proceso de verificación de credenciales seguía su curso normal. Mi equipo cruzaba los datos de los empleados de Grupo Salud Vital con los registros de las cédulas profesionales y de las instituciones educativas. Era lo que hacía el sistema, sin excepciones. Sin atajos, sin favoritismos para nadie. El archivo de Excel regresó con 16 nombres. Lo abrí en mi laptop, café en mano, sin esperar nada fuera de lo común. En la fila 11, Sofía Garza, administradora de salud, especialidad en administración hospitalaria. Universidad Anáhuac. Sentí un hueco en el estómago. No fue exactamente sorpresa. Fue la sensación de algo que ya sospechabas pero no querías confirmar. Le mandé un correo al departamento jurídico. Prioridad máxima en la verificación de credenciales, lista completa, procedimiento estándar. No le puse una marca al nombre de Sofía. No hacía falta. El proceso encontraría lo que tuviera que encontrar. 3 días después, una nota preliminar. 2 nombres marcados para verificación extendida. Las respuestas institucionales tardarían de 2 a 3 semanas. Faltaban 16 días para la boda. Los resultados podrían llegar después. Yo sabía que no solo iba a la boda de mi hermana, sino a una colisión frontal entre 2 mundos que ella jamás esperó que se cruzaran. La Hacienda Santa Clara quedaba a 2 horas de la capital, rodeada de pastizales y árboles enormes.
Series de focos colgaban entre los árboles antiguos, mesas cubiertas de manteles de lino blanco, un cuarteto de cuerdas cerca de la entrada del jardín, 200 sillas apuntando a un altar de flores. Parecía una editorial de revista. Olía a dinero. Al dinero de mis papás. Mariana y yo llegamos temprano. Ella iba de negro. Apoyo moral con energía de velorio, me susurró. Aplican las dos. Antes de que siquiera llegáramos a la mesa de bienvenida, mi tía Carmen se apareció con una copa de champaña y esa misma expresión amargada de siempre. Me dijo que no esperaba verme ahí. Le contesté que me habían invitado. Abrió la boca, la cerró y se echó para atrás rumbo a la barra. Entonces apareció mi mamá. Leticia Garza atravesó el jardín como una anfitriona de gala. Vestido color champaña, peinado impecable, sonrisa a todo volumen. Cuando me vio, la sonrisa no se le borró. Se le congeló. Me jaló detrás de un arco de flores blancas con esa precisión de quien está acostumbrada a controlar los ambientes. ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a la boda de mi hermana. Tú dejaste de ser parte de esta familia hace 9 años. ¿De quién fue la decisión? Apretó la mandíbula. Luego le regresó la sonrisa, más afilada. Volvió con los invitados con un tono cálido, presentando mi presencia como si fuera una sorpresa deliciosa. Mi papá apareció detrás de ella. El traje le quedaba un poco grande. Tenía los ojos rojos. No dijo nada. Me jaló y me dio un abrazo. Y ahí se quedó. 9 años. El primer abrazo de verdad en 9 años. Mi cuerpo se puso rígido por un instante. Se le había olvidado cómo recibir algo así. Luego exhalé, despacio, y me dejé abrazar. Sentí los ojos de mi mamá clavados en mi espalda todo el tiempo que él me estuvo abrazando. Sofía me encontró 10 minutos después. Llegó con el vestido de novia y una serie de expresiones en la cara que no podía disimular. Shock, cálculo y, por último, actuación. Abrió los brazos y me abrazó frente a una docena de personas, alzando la voz lo suficiente para que la oyeran. Dijo que me había extrañado. Fue un abrazo apretado de esos que piden las cámaras, pero flojo de esos que no significan nada. Mi mamá me llevó a mi mesa, la más alejada del centro, detrás de una columna, pegada a la puerta de la cocina. Lugares para personas a las que no esperan. Mariana se sentó a mi lado sin decir palabra. Su cara lo decía todo. Desde donde estábamos, se escuchaba a mi mamá en la mesa principal presumiendo a Sofía ante los invitados. Mi hija, la ejecutiva de la salud, tan exitosa, qué orgullo. Hija, en singular. Cuando una prima le preguntó a qué me dedicaba yo, mi mamá respondió, después de una pausa muy bien calculada, que yo me estaba encontrando a mí misma. Hubo risitas ahogadas. Algunas cabezas voltearon a verme. Mariana me apretó la mano debajo del mantel. No necesitaba decirme nada. Cerca de la barra, Mateo platicaba con un grupo animado. Lo escuché decir que ya no aguantaba las ganas de presentarle al grupo a la socia tecnológica que iba a transformar las operaciones de la red. Estaba hablando de mí, solo que todavía no lo sabía. Los discursos empezaron después del plato fuerte. El de la madrina estuvo lleno de lágrimas estratégicas, aplausos pulidos, copas en alto, el ritmo de una boda haciendo lo que hacen las bodas. Entonces mi mamá agarró el micrófono. Leticia usó ese momento como usaba todos los momentos que importaban, como su propio escenario. Habló de sacrificios, de noches sin dormir, de todo lo que había invertido en el futuro de Sofía. Habló de independencia. Dijo que había criado a su hija para que fuera fuerte, para que persiguiera sus sueños, para que nunca se conformara con menos. Independencia. La palabra me pegó como una bofetada. Era la misma que había usado para negarme todo. Cuando terminó, paseó la mirada por todo el salón hasta topar conmigo. Una pausa ensayada. Y claro, amamos a todos nuestros hijos, agregó, con el tono de quien añade una nota a pie de página,
después de que el documento ya se firmó. Algunas cabezas giraron hacia mí. Mantuve mi expresión neutral. No iba a decir nada. No iba a hacer una escena. Me iba a quedar en mi mesa, terminarme mi agua y largarme. Ese era el plan. Hasta que Mateo se acercó con alguien al lado, y el plan dejó de importar. La persona que venía con él era Javier Mendoza, socio de Grupo Salud Vital, con quien yo había tenido una videollamada durante las negociaciones del contrato. Él me reconoció antes de llegar a la mesa. Se frenó en seco. ¿Valeria? ¿Datamed? Mateo volteó. Me miró. Me volvió a mirar. Su cara reconfiguró la expresión en tiempo real. ¿Tú eres Valeria Castañeda? ¿La Valeria Castañeda? Me levanté. Hola, Mateo. El apellido de soltera. La lista de invitados. Garza. Su cerebro hizo las cuentas. Ella nunca me dijo que tenía una hermana en el sector tecnológico. Dijo, más para sí mismo que para mí. Me dijo que estabas... Se detuvo. Se quedó callado. ¿Que estaba qué? La gente de las mesas de al lado había dejado de platicar. Una conversación en ese tono con el novio, en plena boda, atraía miradas como alguien gritando en una biblioteca. Mi mamá llegó en segundos. Mateo, deja que Valeria descanse, le dijo. La voz sonaba cálida. Sus ojos no. No hablemos de negocios ahorita. Mateo se le quedó viendo como si le acabaran de decir que el cielo era verde. ¿Negocios, doña Leticia? Hizo un gesto en mi dirección. Ella es la directora general de Datamed. Vamos a firmar un contrato de casi 10 millones de pesos con su empresa. La cara de mi mamá hizo algo que yo nunca había visto. Por una fracción de segundo, la máscara se le resbaló. Abrió la boca. Abrió los ojos de par en par. Algo detrás de sus ojos recalculó por completo. Luego la sonrisa regresó, pero más estirada, más tensa. Cerca de la mesa de postres, Sofía nos miraba con su vaso congelado a medio camino hacia la boca. Bajó el vaso y empezó a cruzar la pista. Mateo no esperó a que llegara. Agarró el micrófono con la energía del que acaba de descubrir lo que él creía que era la coincidencia más increíble de la noche. Familia, perdón por la interrupción. Quiero compartirles algo increíble que acabo de descubrir. El cuarteto de cuerdas se cayó. 200 cabezas voltearon. Él les contó. Dijo mi nombre completo, el nombre de mi empresa, a qué se dedicaba Datamed, el contratazo que estábamos cerrando, el premio de tecnología que yo había ganado el año anterior. Dijo que yo había construido todo sola, sin red de apoyo, trabajando en 3 lugares a la vez mientras estudiaba. Dijo que yo llevaba sentada en la mesa del fondo desde que empezó el evento. Primero vino el silencio. Después aplausos, unos cuantos dispersos, luego más fuertes, luego un aplauso sostenido. Algunas personas se pararon. Me levanté. Di las gracias. Dije que era el día de Sofía y que la atención debía seguir en los novios. Pero 200 personas ya estaban sacando conclusiones. Lo veía en sus caras. Los murmullos empezaron inmediatamente. Espera, ¿esa es la hermana que Leticia dijo que se estaba encontrando? ¿La de ahí? ¿La de Forbes? En la mesa principal, mi mamá estaba pasmada. Seguía sonriendo. Pero la sonrisa se había convertido en una mueca de esas que los músculos sostienen cuando el cerebro deja de mandarles instrucciones. Sofía estaba congelada junto a la mesa de postres, con el ramo colgando de una mano, la mirada yendo de Mateo a mí y de regreso a Mateo. Mi tía Carmen, la misma que me había llamado conflictiva 2 veces en 10 años, vino hacia mí con la cara roja. ¿Por qué no dijiste nada? Te lo dije, Carmen. Hace 6 años me llamaste conflictiva. Se quedó con la boca entreabierta, sin saber qué contestar. Luego se dio la media vuelta y se fue. La revelación de mi estatus era solo la entrada. El plato fuerte todavía faltaba. Y no tenía nada que ver conmigo. El lenguaje corporal entre Mateo y Sofía cambió rapidísimo. Ella trataba de darle explicaciones, moviendo las manos a toda velocidad. Él se quedó de brazos cruzados, con la mandíbula apretada. Negó con la cabeza una sola vez, muy despacio,
con el gesto del que está escuchando algo que no cuadra. Mi mamá intentó interceptarlos. Mateo volteó a verla con una pregunta directa. ¿Usted lo sabía? Lo que pasó después ocurrió frente a casi todos los 200 invitados. La verificación de credenciales había llegado al correo de mi equipo de compliance esa misma mañana de sábado. La especialidad de Sofía no existía. La universidad no tenía ningún registro de que se hubiera graduado. Se había inscrito al segundo año de la carrera. Fue 2 semestres, y se dio de baja sin terminar absolutamente nada. El título en su currículum, el diploma que tenía enmarcado en el estudio de su casa, todo era inventado. Mateo había leído el reporte en su celular mientras yo estaba en la terraza con él, y fue directo hacia ella sin ocultar nada. La pregunta que le hizo fue muy simple, corta, directa. ¿De verdad tienes la especialidad que pusiste en tu currículum? Sofía volteó a ver a los lados. Estaba calculando quién los escuchaba. A esas alturas, medio salón estaba escuchando todo. Cuando ella le contestó que mejor platicaran después, él le respondió que la habían contratado en un puesto directivo basándose en esa formación académica, que habían presentado su currículum durante una auditoría federal el año pasado, y que él la había mirado a los ojos y se había creído todo. Mi mamá abrió la boca para meterse. Mateo levantó una mano, un solo gesto, sin gritar, sin hacer un drama, solo con ese tipo de quietud que hace que la gente se incline para escuchar mejor. Se detuvo. Respiró profundo. Y luego miró en mi dirección, al otro lado del salón. Dijo que yo era la única persona honesta en esa boda. 200 personas se me quedaron viendo. No dije nada. No asentí. No hacía falta. En una esquina del salón, mi papá estaba de pie, agarrado del respaldo de una silla con las 2 manos. No estaba defendiendo a nadie. No hablaba. Lloraba en silencio, de la forma en que se llora cuando sabes algo desde hace muchísimo tiempo y te quedaste callado. Mateo se fue. Su socio se fue detrás de él. 2 padrinos los siguieron cruzando miradas. La boda se había cancelado. Sofía se derrumbó en una silla. El vestido se le abrió alrededor como un paracaídas desinflado. 2 madrinas se agacharon a su lado. Una le ofreció una servilleta. Sofía no la agarró. Mi mamá vino directo a mí. Ya no le quedaba nada de compostura. No se había roto, se había desmoronado. La voz le salió rasposa. Me dijo que yo le había destruido la vida a mi hermana, que lo había planeado todo. No levanté la voz. Hablé con la suficiente claridad para que me escucharan las mesas de al lado, no porque quisiera público, sino porque ya estaba harta de tener pláticas arrinconadas en los pasillos. Le dije que la mentira de Sofía era lo que le había destruido la vida a Sofía. Que el proceso de cumplimiento normativo de mi empresa había encontrado la verdad. Que eso no era una venganza, era una consecuencia. Me contestó que yo pude haberlo enterrado, que era mi hermana. Le respondí que encubrir un fraude en documentos regulatorios no era algo que yo haría por nadie, ni por mi empresa, ni por mis empleados, y definitivamente no lo iba a hacer para proteger la imagen de una familia que no me había protegido a mí cuando tenía 18 años y 1.500 pesos en una lata de galletas. Se dio la media vuelta y se fue sin decir una palabra más. Le vi las manos mientras se alejaba. Le estaban temblando. Agarré mi bolsa. Era hora de irnos. Estaba a la mitad del estacionamiento de terracería cuando escuché los pasos detrás de mí. Irregulares, apresurados, zapatos de fiesta sobre la grava suelta. Me detuve. No volteé. Mi papá dijo mi nombre. Volteé. Estaba bajo una serie de foquitos que terminaban a la orilla del estacionamiento. Traía la corbata deshecha, los ojos hinchados. Parecía 10 años más viejo que el hombre que había dejado en la cochera, aquella madrugada, 9 años atrás. Me dijo que él sabía que había estado mal, que lo sabía todos los días, que había elegido el silencio no porque creyera que mi mamá tenía razón, sino porque era un cobarde, porque perderme a mí poco a poco, y en silencio le parecía más fácil que enfrentarse a ella en voz alta.
Y que por eso, me dijo, él era peor que ella. Porque ella por lo menos creía en lo que hacía. Él sabía que estaba mal. Y de todos modos se quedó callado. Le dije que no lo odiaba, pero que no lo podía perdonar esa noche. A lo mejor no en mucho tiempo. Asintió con la cabeza. Me dijo que manejara con cuidado. 2 palabras muy simples. Pero esta vez no eran una excusa. No era una evasiva. Eran la admisión de un hombre que sabía que no tenía el derecho de alargar esa conversación. Mariana estaba en el coche, con el motor prendido. No me preguntó qué me había dicho. Solo aceleró. No lloré hasta que agarramos carretera. Las consecuencias llegaron en olas. A Sofía la corrieron de Grupo Salud Vital la semana siguiente. La investigación de recursos humanos confirmó que había falseado sus credenciales en la postulación. Como los documentos se habían usado en una auditoría federal, se quedó en su expediente como una desviación normativa. No hubo cargos penales, porque no hubo daño a pacientes ni fraude financiero, pero en el sector salud, ese tipo de manchas te persiguen de proceso de selección en proceso de selección. Mateo deshizo el compromiso sin hacer anuncios. Solamente le avisó a familiares y amigos que la boda ya no se haría. La hacienda les regresó lo que pudo. Se devolvieron los recuerditos. El círculo social de mi mamá se empezó a encoger. Vecinas que antes se la pasaban ahí, dejaron de ir. Mi tía Carmen me marcó un lunes en la mañana con una voz distinta, ya sin esa seguridad absoluta que siempre traía encima. Me dijo que se había creído todo lo que mi mamá le había contado durante 9 años. Me dijo que se había equivocado. Le di las gracias. No le dije que estaba todo bien, porque no lo estaba. El contrato con Grupo Salud Vital siguió adelante. Mateo me mandó un correo súper profesional y controlado. La situación personal no iba a afectar la alianza. Necesitaba un poco de tiempo antes de la siguiente junta. Yo lo entendía. Semanas después, me llegó un paquete a la puerta. Sin remitente. Matasellos de Querétaro. Adentro venía un papel doblado, con las esquinas arrugadas y los bordes amarillentos. Era mi boleta de calificaciones de la prepa. La misma que mi mamá había quitado del refrigerador diciendo que sobraban cosas. Atrás traía un post-it con la letra de mi papá. Nunca sobraba. Siempre fue tuyo. La había guardado. 12 años escondida en un cajón, a escondidas de mi mamá, igual que escondía cada impulso de honestidad que llegaba a tener. No era suficiente. Un pedazo de papel no deshace una década entera. Pero la sostuve un rato en las manos antes de soltarla. Una semana después, me senté en mi cocina con un café e hice lo que debía haber hecho antes, no por coraje, no por cantar victoria, sino por claridad. Le mandé un correo a mi mamá, por correo, porque ella daba su mejor función en tiempo real, y yo ya no le iba a prestar el escenario para ninguna actuación más. Le dije que no la odiaba, que ya no iba a fingir, que si ella quería algún día tener una relación conmigo, iba a tener que empezar con honestidad, no con actuaciones, no con posts en Facebook. Honestidad. La decisión era suya. Se lo mandé. No lo volví a leer. Ella nunca me contestó. No me sorprendió. Hay personas que prefieren perder a una hija antes que admitir que se equivocaron. Le marqué a mi papá al día siguiente. Le dije que estaba abierta a seguir en contacto, pero bajo mis términos. Ya no más, dale tiempo. Ya no más esconderse detrás de mi mamá. Si quería ser mi papá, que lo fuera en voz alta. Se quedó callado un momento. Luego me dijo, lo voy a intentar. Le dije, no lo intentes, hazlo. No fue una reconciliación, fue una grieta en la pared. Suficiente luz para que entrara, no para cruzarla. Todavía no. En cuanto a Sofía, no la he buscado. No porque la odie, porque todavía no estoy lista. El perdón no es una puerta que tú tocas. Es una puerta que tú abres cuando estás lo suficientemente fuerte como para pararte en el marco sin temblar. Unos meses después de la noche de la boda, Sofía me mandó una carta. 4 páginas, por los 2 lados, escrita a mano. No le echó la culpa a mi mamá. No me echó la culpa a mí.
Escribió que se había pasado tanto tiempo siendo quien querían que fuera, que se le olvidó convertirse en una persona de verdad. Todavía no le he contestado. Algunas cartas necesitan tiempo antes de que sepas qué es lo que merecen de respuesta, pero no la tiré. Está en el cajón, junto a mi boleta de calificaciones. Hoy llegué temprano a la oficina. El horizonte de Guadalajara se está pintando de naranja por la ventana. Allá afuera hay 32 empleados que van a entrar en menos de una hora, cada uno construyendo algo que vale la pena. Esta empresa empezó como 12 hojas en un laboratorio de la universidad y una chava que no tenía ni sábanas en su primer día de foránea. No me siento vengada. La venganza implicaría que yo necesitaba de ellos para darme cuenta de que tenía la razón. No los necesité. Solo necesité ser libre. Durante años me medí en una báscula que mi mamá había fabricado, una báscula calibrada para que yo siempre quedara por debajo y Sofía siempre brillara. Me costó mucho entender que la báscula era lo que estaba descompuesto, no yo. Empecé a ir a terapia hace 3 años, cada 15 días, con una psicóloga que tiene esa forma de hacerte preguntas que te dejan en silencio un minuto entero antes de poder contestar. Antes pensaba que la terapia era para débiles. Aprendí que es todo lo contrario. Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que construir Datamed. Más difícil que dormir 3 horas por noche. Más difícil que entrar a esa boda. La voz de mi mamá todavía suena en mi cabeza a veces. La resiliencia es un don, Valeria. Ella me decía eso para justificar haberme dejado sin nada. Lo usó como un arma. Pero en una cosa sí tenía razón. La resiliencia sí es un don, solo que no fue ella quien me lo dio. Yo la forjé desde cero. En cocinas de madrugada, en salones de clase a primera hora y en un cuarto de estudiantes con una ventana que no cerraba bien. Y nadie, ni ella, ni absolutamente nadie, tiene el derecho de robarse ese crédito. Mi papá me marca todos los domingos, a las 6 de la tarde puntualito. La llamada dura 10 minutos. Platicamos del clima, del perro de la vecina, de un documental que vio. Nunca menciona a mi mamá. Yo nunca pregunto. No es suficiente. Pero después de 9 años de la nada absoluta, cualquier cosa se siente como mucho. El viernes pasado, Mariana vino a cenar a la casa. Trajo comida tailandesa y una botella de vino. Nos sentamos en el piso de la sala, con los contenedores regados entre las dos, y ella levantó su copa. Por la familia que elegiste. Sonreí. Una sonrisa de verdad, de esas que te salen sin avisar. Por la familia que elegí. Hay una pregunta que la gente me hace a veces, cuando escuchan pedazos de esta historia en alguna plática de madrugada de esas que se vuelven demasiado profundas. Me preguntan si me siento vengada. No. La venganza implica que yo necesitaba que ellos estuvieran equivocados para yo tener la razón. No lo necesité. Solo necesité ser libre. Si estás viendo esto y reconoces a tu familia en la mía, te veo. Yo alguna vez fui tú. No necesitas hacer explotar una boda para encontrar tu libertad. A veces es mucho más silencioso que eso. A veces es bloquear un número a las 2 de la mañana. A veces es entrar a un consultorio por primera vez y decir en voz alta la frase que vienes cargando desde hace años. A veces es simplemente un no, dicho una sola vez, con mucha claridad y sin echarte para atrás. Mis papás me enseñaron una cosa, aunque no quisieran. Me enseñaron que yo podía sobrevivir sin ellos. Y cuando de verdad sabes eso, hasta la médula, en tus peores momentos, en el silencio de un cuarto vacío a los 18 años, nadie vuelve a tener poder sobre ti. No cuento esta historia para dar lástima. Tengo una empresa, tengo una amiga que me agarró la mano debajo del mantel en la peor cena de todo Querétaro, y tengo una vida que construí con mis propias manos, agrietadas por el agua fría y por las noches sin dormir. No necesito lástima. La cuento porque por 9 años mi mamá controló la narrativa. Valeria se fue porque era conflictiva. Valeria rechazó a la familia. Valeria es el problema. 200 personas le creyeron. Mi tía le creyó. Mis primos le creyeron. Y hubo noches,
Largas, heladas, noches de 3 de la mañana, en las que yo casi me lo creí también. Hoy estoy recuperando mi historia. Si tú eres el chivo expiatorio de tu familia, el que sobra o el que falta, el nombre que se vuelve el chisme en Navidad, el hijo o la hija al que le desaparecieron su diploma del refrigerador. Escúchame cuando te digo esto. El rechazo de ellos no es un reflejo de lo que tú vales. Mi nombre es Valeria Garza. Tengo 27 años. Dirijo una empresa que levanté desde cero. Tengo una familia que sí me eligió. Y duermo muy bien por las noches. Es suficiente. Es más que suficiente. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero del otro lado.